Vamos a divertirnos como locos aprendiendo. Sube, baja, piensa, deja la pereza. La ciencia te llama, es naturaleza. Nada es tan extraño como no aprender. Ríete de Galileo que miraba al cielo. Ríete de las locuras de Aristóteles. Ríete con las leyes de Newton. Bueno, entonces, vamos a ver leyes de Kirchhoff, que era ruso, y listo. Vamos a ver, leyes de Kirchhoff. Digamos que vamos a definir un par de cositas. A ver por dónde empezamos. Empecemos por... Tengo un circuito con varias cosas, ¿no? Porque es que un circuito puede tener resistencias, puede tener inductancias, puede tener condensadores y por aquí otra resistencia, o puede que tenga otra fuente por acá. Es decir, noten que lo que hemos hecho nosotros, básicamente, aquí yo me puedo inventar un circuito y puede tener hasta uno de estos, ¿cómo se llaman uno de esos? Ahí tengo un circuito y de hecho puede ser más complejo, ¿por qué no? Puede ser todo lo complejo que uno quiera, todo lo complejo que la necesidad, pues del diseñador, de que el diseño del circuito, pues lo requiera, ¿no? Ese puede ser un circuito, cualquier conexión con fuentes y elementos como resistencias, condensadores, inductancias, es un circuito. Y en un circuito uno tiene que reconocer, para poder hablar de las leyes de Kirchhoff, hay que hablar de mallas y hay que hablar de nodos. Entonces, ¿qué es una malla? Ahí viene, tenemos que hacer un poco de teoría. Un camino cerrado dentro de un circuito, eso es una malla. Entonces miren, ahí me inventé yo ese circuito, cualquier cosa compleja, fácil, no importa, lo vamos a practicar luego. Entonces simplemente una malla es un camino cerrado dentro de un circuito. Entonces uno se pone a mirar allá cuántas mallas hay, ¿sí? Una malla, eso es un camino cerrado. 2 mallas, 3 mallas, 4 mallas, 5 mallas, 6 mallas, 7 mallas, 8 mallas, 9 mallas. Vamos a ver cuál otro hay. Ya creo que llega afuera. Me salieron 9. O sea, 9 caminos cerrados. Eso es lo que es una malla. Una malla es un camino cerrado. Ese concepto es fundamental, ¿sí? Entonces, voy a hacer otra gama y conteo las 4 obvias. 1, 2, 3, 4. La de afuera, 5, 6, 7, 8, 9. Y entonces la primera ley de Kirchhoff, tiene que ver con las mallas. Y tiene que ver con la conservación de la energía. Entonces la primera ley de Kirchhoff lo que dice es que la suma de voltajes al interior de una malla da 0. ¿Listo? Que obviamente esa coloquémosla aquí porque esa tiene una importancia fundamental. Aquí la voy a colocar así nomás. Miren, aquí la voy a colocar así. Sumatoria de los B sub I igual a 0. ¿Sí? La sumatoria de los voltajes al interior de una malla da 0. ¿Listo? Eso es un reflejo. Eso es un reflejo de la conservación de la energía. Eso es conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces si uno se pone a mirar acá, si uno quisiera aplicar esto aquí en este monacho, pues ten en cuenta que tengo aquí una fuente 1, voltaje de la fuente 1, y aquí un voltaje 2, y aquí un voltaje en el condensador, y aquí un voltaje en la resistencia, y aquí un voltaje en la inductancia esta. Bueno, coloquemos aquí en esta resistencia 1, y en esta resistencia 2,
Y entonces, como sea, uno puede hacer la cuenta, y si uno hace la cuenta acá, entonces le va a quedar que el voltaje de la fuente 1 más el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje del condensador más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la inductancia, y eso da 0, colocándolo explícitamente allá. Y uno lo puede hacer para cualquiera de estos caminos, para cualquiera, o sea, para acá, o hacer la cuenta para acá, hacer la cuenta para acá, hacer la cuenta para acá, siempre pensando en que los consumos de energía ideales están en los aparatejos, en las resistencias, en las inductancias, y no en el cable, que el cable de cobre pues tiene resistencia, pero la idea es que los cables idealmente no consuman energía, ¿no es cierto? A no ser que estén diseñados para eso, a no ser que sean de esos cables que se usan en la calefacción, que son una resistencia, también en el sentido técnico, disipan energía en forma de calor y entonces consumen. De otra forma, en un circuito lo ideal es que esos cables no consuman nada y que las cadenas de potencial estén en los elementos. ¿Listo? Entonces, uno puede, ya listo, enunciada, mire, así de fácil. Miren, yo coloqué aquí caminos cerrados. Un camino cerrado es una malla. Cuando uno coge una malla, por ejemplo, uno le coge un sentido a la malla. Entonces digamos que uno hace esto y le coloca esta flecha y eso, y si le coloco un 1 ahí, puede ser que esa sea la primera malla, ¿sí? Pero uno, por ejemplo, si coge esta segunda malla, pues simplemente puedo coger y darle el sentido así, porque uno puede hacer lo que le dé la gana, siempre y cuando lo haga bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si cojo esta malla, puedo coger esta malla y darle este sentido así, ¿ok? Y entonces de todas formas también nos toca pensar en las corrientes que hay ahí, porque no hemos pensado en esas corrientes, y efectivamente ahí hay unas corrientes. Entonces, inventémonos unas corrientes. Digamos que por aquí va una I1 y esa corriente, y por aquí va una I2, y como son corrientes pues tienen dirección, y mandemos por allá una I3, ok, y digamos que por acá viene una I4, y la que viene por aquí es I1, y por aquí coloquemos una I5. Dense cuenta que hasta ahora simplemente estoy especulando, yo puedo colocar las corrientes para donde quiera, y si por allá va una I5, entonces esa I5 viene por acá, y por aquí coloquemos de bajada una I6, ¿sí? Y coloquemos una I7 por acá, lo que sea, y coloquemos por aquí llegando una I8. Y venga a ver si tengo en cada uno de los pedazos la corriente acá, corriente acá, corriente acá, corriente acá, corriente acá, corriente acá, corriente en cada uno de los pedazos, ¿ok? Porque voy a, digamos aquí, esta malla 3, todas las mallas, yo puedo decir, ojo, las mallas, una malla es un camino cerrado de corriente, pero va a ser importante darle una dirección, ¿sí? A ver, para que esto me quede bonito y tenga sentido ahorita, digamos que dije que esta era la R1, esta la R2, por aquí tengo una R3, por aquí tengo una, esto no lo hemos visto, pero digamos condensadores sí lo hemos visto, entonces digamos que este es un C1, este es un condensador 1, este es un condensador 2, este es un tercer condensador, y estas inductancias que también juegan en los circuitos, pero que las veremos después, digamos L1, L2, L3, y este que coloqué aquí, quitémoslo, no me va a complicar la vida, porque la física de los transistores es un poco diferente, entonces no me quiero complicar la vida, pero las leyes de Kirchhoff se cumplen también. Entonces, creo que ya nombré todos mis aparatos. Este voltaje 1, voltaje de fuente 1, voltaje de fuente 2, ¿tengo otra fuente? Voltaje de fuente 3, ahí me inventé una cosa con cierta complejidad, y para explicar no voy a utilizar ni siquiera todos esos no los voy a utilizar, simplemente coloqué cierta complejidad ahí. Entonces pónganle cuidado, escribamos aquí como una convención que va a ser bien útil sobre los recorridos de la malla, ¿ok? Entonces digamos, si una malla
si una malla se recorre o recorre una fuente, ya me explico, de la terminal negativa a la positiva, la caída de potencial es positiva. Bueno, podríamos ir aplicando eso de una vez. Esta primera malla, por ejemplo, miren que yo leí la dirección hacia allá. Y la malla es esto es la malla, ese camino cerrado. Y cuando recorro esta malla en ese sentido, lo recorro de la terminal negativa a la terminal positiva. O sea que ese voltaje es positivo. ¿Sí? Pero por ejemplo en esta, por ejemplo en esta también es positiva. Miren, casual. Por ejemplo en esta, coloqué el sentido de la malla, lo coloqué hacia allá. ¿Ven? Y recorro de la terminal negativa a la terminal positiva. Este voltaje de la fuente 2 en esa malla, siguiendo esa convención de malla, es positivo. Si hago lo mismo acá, pero miren acá no. En esta malla, coloqué la malla hacia allá y miren cómo coloqué la fuente. Ah, no, también dio positivo, o sea que todo es positivo. No, cambié por la dirección a esta. Porque entonces todas ustedes van a pensar que estoy haciendo una suerte de trampa y no. Aquí no hay pierde, ¿no? Si uno plantea bien las ecuaciones, llega a resultados exitosos. Le cambié el sentido allá, porque miren que si yo recorro esta fuente en este sentido, la recorro de positivo a negativo, entonces la caída de potencial de esa fuente es negativa. ¿Listo? Obviamente en un ratico vamos a hacer ejercicios teniendo estas consideraciones en mente. ¿Listo? Entonces, si un elemento, cuando nos referimos a un elemento, puede ser un elemento resistencia, condensador, inductancia, lo que sea. Si un elemento se recorre en la dirección de la corriente, la caída de potencial es negativa. Toca decir aquí, punto y viceversa. ¿De acuerdo? Del poema de Mario Benedetti, que se llama Viceversa. Si el elemento se recorre en la dirección contraria a la corriente, la caída de potencial es positiva. Y entonces miren que aquí, pues obviamente, teniéndolo aquí juntando todo eso, pues simplemente en esta fuente, por ejemplo, en principio, y lo coloqué bien, no significa que la corriente tenga que ir para allá, porque no tiene que ser así, y menos en un circuito complejo como este, ¿sí? Pero digamos que, sí, el incremento de energía de los portadores de carga, y si me encuentro con por ejemplo en este elemento la malla va para allá y el elemento va para allá, la caída de potencial aquí es negativa. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora, si por ejemplo me encuentro con este elemento y miren que en este elemento la corriente va para allá y la caída de potencial va para allá. La caída de potencial no, perdón. Estoy recorriendo la malla para allá y la corriente va para allá, esa corriente es positiva. O sea que realmente uno puede colocar esto así como una suerte de generalidad. Pero cuando viene y aplica ya esto, entonces esta es positiva, esta caída de potencial en la resistencia 1 es negativa porque se recorre la malla en la dirección de la corriente. Esta caída de potencial en el condensador es negativa, ¿sí? Porque miren que en esta rama la corriente va para allá. Esta caída de potencial en la resistencia 2, perdón, aquí dije negativo y no es positivo, por la viceversa, ¿sí o no? Y aquí es positivo también, lo reitero, ¿no es cierto? Porque va la malla en la dirección contraria a la corriente. Y por ejemplo aquí, esta caída de potencial en la inductancia es negativa porque miren para dónde va la malla y para dónde va la corriente I4, entonces menos. Bien, pensemos en otra malla para ver si eso queda claro aquí en la generalidad. Pensemos en esta malla 3, en esta malla 3. En esa malla 3, pues miren que la estoy recorriendo así, o sea que este voltaje de fuente, coloquémosla por aquí para que este voltaje de la fuente 3 es negativo. Cuando me encuentro con esta resistencia, la malla va para allá, la corriente va para allá, la caída de potencial en la resistencia 3 es negativa. En esta inductancia, miren, la corriente va para allá,
Miren la corriente, entonces este pedazo de la corriente 8 va para allá, ¿no es cierto? La malla va para allá, o sea, menos el voltaje en la inductancia 3, ¿sí? Y para allá, menos el voltaje en el condensador 3 igual a 0. ¿Bien? Estoy aquí pensando en la generalidad. Ok, listo. Otro concepto, yo creo que ya nos quedamos con esto en mente. Y ya ahorita cuando hagamos un ejercicio ustedes se dan cuenta del power. Entonces, otro concepto importantísimo cuando uno habla de las leyes de Kirchhoff y para hablar de la segunda ley de Kirchhoff es el concepto de nodos. Un punto del circuito donde la corriente se divide. Y entonces miren ustedes que esto es un nodo, esto es un nodo, esto es un nodo, este es otro nodo, este es otro nodo, este es otro nodo y este es otro nodo. O sea, todos los puntos donde la corriente se divida son nodos. Y aquí ya lo señalé, miren, 1, 2, 3, 4, 5 nodos. ¿Bien? Y entonces, un punto donde la corriente se divide es un nodo. Y entonces, la suma de las corrientes que llegan a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo. ¿Sí? Inclusive uno lo podría colocar más general. La sumatoria de las corrientes en un nodo también son 0. O de cualquier forma, se conserva la carga. Mejor dicho, no se va a perder carga por ahí. Va carga por acá, llega aquí. ¿Por dónde se va? Pues por este cable o por este cable. ¿Sí? Pero no se pierde. O miren más bien este nodo. ¿Cómo colocaríamos uno la ecuación de este nodo 1? Coloquemos aquí nodo 1. Para colocar el nombre a los nodos y de pronto colocar aquí nodo 1. ¿Sí? Entonces ese primer nodo sería como I1 que llega, más I2 que también llega a ese nodo. Miren ustedes la dirección de esas flechas que yo coloqué aquí con una suerte de una forma aleatoria. Y sale I3 y la suma da 0. Entonces miren que esto también lo podría escribir como que I1 más I2 igual a I3. O sea que estas corrientes que son las que llegan son iguales a las corrientes que salen. ¿Sí? Si uno utiliza los signos apropiados, por ejemplo, para las que llegan positivo y para las que salen negativo, pues así, o lo puede escribir así, como sea. Ya ahorita lo generalizamos, ¿ok? O sea que este nodo de acá, por ejemplo, escribamos la ecuación de este nodo. Coloquemos aquí nodo 2. Nodo 2. Entonces para el nodo 2, esa ecuación de nodos me va a quedar I7 que llega. ¿No es cierto? Porque llegó por aquí I7. Y llegó I8. ¿No es cierto? Y llegó I3. Pues ni modos. Y llegó I3. Y la suma da 0. Y alguno de ustedes dirá, venga profesor, pero ahí hay como una locura, porque la suma de 3 cosas positivas no tiene que dar 0, ¿sí? Y seguramente uno puede colocar las ecuaciones y plantearlas como sea. El álgebra no va a fallar. ¿Qué va a suceder ahí? Que alguna de esas es negativa. Cuando si estuviéramos haciendo un problema de la vida real, pues un problema de aplicación, un problema donde tengamos que usar las ecuaciones y haga el balance de las ecuaciones, lo que va a suceder es que me va a quedar una de esas negativas para que la suma me pueda dar 0. ¿Sí? Aquí pensemos en otro nodo, digamos este nodo, por ejemplo, este nodo 3, este que coloqué aquí, para el nodo 3. Entonces el nodo 3, entonces el nodo 3, no, miren que en el nodo 3 pasó todo lo contrario, todas se fueron, ¿no? Se fue I2, que está acá, se fue I4, y se fue I6, y más aún, se fue I7. ¡Ja! ¡Qué loco! ¿Sí? Y entonces simplemente, obviamente si todos esos números son negativos, eso no va a dar 0 por ningún lado. O más bien, sí,
Mejor dicho, cuando solucionemos el sistema de ecuaciones y por ejemplo si el I4 me da negativo, me va a mejorar este signo y va a hacer que sea positivo. Mejor dicho, no hay problema. Miramos luego con los ejemplos. El balance. O sea que esto lo puedo generalizar también de la misma forma. Sumatoria de las corrientes en el nodo, coloquemos aquí en el nodo, igual a 0. Y sumatoria de los voltajes en la malla igual a 0. Bien, y entonces noten que finalmente las leyes de Kirchhoff son una suerte. La primera ley de Kirchhoff, sumatoria de los voltajes, es conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa energía que da esas fuentes en ese circuito se transforman en luz, se transforman en refrigeración, se transforman en calor, en lo que sea otra forma de energía. Y también la ley de conservación de la carga, esa ley de conservación clásica de la que hemos hablado, ¿no es cierto? ¿Sí? En la física clásica las cargas no se pierden. La unidad fundamental de carga es el electrón. Por aquí se mueven electrones, ¿no es cierto? Entonces los electrones que lleguen acá, o las cargas que lleguen acá, por aquella corriente convencional que ya hemos hablado, ¿no es cierto? O se van por acá o se van por acá, pero no se pierden. Ya con esta parte teórica, con estas convenciones, tenemos todo el poder para poder hacer ejercicios, que es lo que vamos a hacer a continuación, darnos cuenta del poder de la ley de Kirchhoff haciendo circuitos de corriente.